Buenos días, ¿hay alguien por ahí? Buenos días, creo yo nada más quito esto de aquí, espérenme tantito. Eso es. Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal esta fresca mañana? Hoy es miércoles 10. Miércoles 10 de junio y son las 7 de la mañana con 16 minutos. Y pues aquí listo para platicar sobre o hacer una reflexión más sobre pues estas cosas que de pronto me pasan por la cabeza, se me ocurren, no recuerdo, o lo que sea. Estaba recordando que ayer les decía que miren al cielo, ¿no? Mira, mira al cielo, obsérvalo, conéctate, siéntelo, observa qué es lo que pasa. Y me quedé después pensando, ¿y por qué dije eso, no? Porque esta parte claro que viene también como de la reflexión de los planos, de los ángeles, de dónde vienen, en qué plano están, de otras dimensiones, de otros planetas, de otras galaxias y de todo eso. Y me acordé eh, cuando era niño, yo calculo que entre 7 y 8 años, lo llegué a trabajar en terapia, por cierto, y resulta que recordaba, por eso lo trabajé en terapia, porque lo veía como en sueños, que caminaba, me salía de mi casa y caminaba, vivía en Huachinango, y me iba caminando a la presa en la noche. Yo supongo que eran noches de luna llena porque recuerdo que yo caminaba y veía. O sea, no estaba la noche oscura, oscura, no, 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 yo veía. Seguramente había luna, más bien había luna. Y cuando llegaba, no llegaba a la presa, sino a la parte de atrás de la presa, estaba la compuerta, y se formaba una laguna. Y llegaba, me sentaba en una piedra y veía la luna, pero no la veía hacia arriba, sino veía el reflejo de la luna en el agua. Me sentaba en esa piedra y yo recuerdo que, bueno, que en mi sueño, lo que haya sido, yo recuerdo que me sentaba en la piedra, observaba la luna reflejada en el agua y al mismo tiempo veía como un árbol que estaba a espaldas mías, bueno, a espaldas a un costado, pero atrás, veía como si ese árbol, yo le llamaba el árbol de fuego, porque veía como si en ese árbol o de ese árbol de pronto saliera fuego. Y veía en mi sueño o lo que haya sido que de ese fuego, de ese árbol, salían seres blancos. No iban vestidos de blanco, eran blancos. Y se sentaban, yo estaba sentado en la piedra y ellos se sentaban así a los costados míos y formábamos un medio círculo, una media luna, decía yo. Y en esa media luna, lo único que recuerdo es que contemplábamos la luna, solamente contemplar la luna en el reflejo del agua, y después de un rato de estar ahí, se levantaban, hacían una reverencia y regresaban al árbol de fuego, y el árbol de fuego era como si saliera una chispa
y se iba. Mucho tiempo pensé, bueno, mucho tiempo lo olvidé después. Y cuando lo empecé a recordar fue porque lo empecé a soñar. Y entonces decía, pero esto es un recuerdo, fue un sueño, lo viví, lo soñé. Cuando empecé a ir a terapia, bueno, no empecé a ir por eso, pero cuando ya estaba en terapia, con mi queridísima amiga Antonia, que ayer hubiera cumplido años, ayer fue su cumpleaños, y ella me decía, ¿y qué importa si fue real o no? Aunque haya sido un sueño, para ti es real. Y yo me quedé con esa realidad vivida en algún plano, en algún lugar. Eh, Tiempo después, eh, bueno, acudí, asistí a una ceremonia, hermosa ceremonia en el bosque. Y durante la ceremonia yo me separé del grupo y me integré al finalizar. Y cuando está finalizando ya todo, ya veo el cielo y se veía una parte morada y una parte naranja. Y la veía así y me sentía como en un lugar fuera de este planeta, observando como, como dos mundos, como dos dimensiones, como dos planetas, como dos sensaciones diferentes en un atardecer maravilloso. Y cuando estaba en esa contemplación, me vinieron los recuerdos de mis sueños o lo que haya sido, o de mis escapadas de madrugada para irme a ver la luna en el agua. Y pensé que antes me había tocado la noche y que ahora estaba tocando el día. Y pensé también, dije, fue fue la plantita sagrada, fue real, y pues sí fue real. Haya sido por la plantita sagrada o no, fue real. Años después, en el 2013, que fui por primera vez al lago Titicaca, me hospedé en un hotel hermoso que está a orillas del lago, me acosté y no me podía dormir. Vi la hora y era por ahí de una 20, una 28, una algo así. Y, y dije, no puedo dormir. Y pensé en prender la televisión. Pero dije, pero ¿para qué voy a prender la televisión si estoy junto al lago Titicaca? Y yo decía, pero ¿qué voy a ver ahorita del lago Titicaca si es de madrugada y no se va a ver nada? Y entonces me levanté, corrí la cortina y efectivamente no se veía nada. Pero me quedé ahí parado. Y después de estar un rato parado solamente viendo al lago,
Lo que vi fueron luces de colores que salían del lago. Es como si hubiera reflectores del lago que desde el lago hacia arriba, hacia el cielo. Había luces principalmente azul, rojo, verde. Y lo observé y lo observé. Y a otro día lo comenté y resulta que por lo menos 4 personas lo vimos. Y ahí no estaba en ninguna ceremonia de nada. Y estaba despierto. Y después, tiempo después, caminando por la ciudad de Cusco, empieza a atardecer y volteo, se oye un ruido en el cielo. Y volteo y está una parte del cielo naranja, la otra parte del cielo azul y en medio una franja blanca. Era una... me recordó, era como si estuviera en algún lugar observando dos mundos. ¿Qué tanto de todo esto es fantasía? ¿Qué tanto de todo esto es realidad? ¿Qué cosas te han pasado a ti? ¿Qué crees tú de eso? Cuando era muy niño, calculo que puede haber sido en la misma época, eh, si a mí me decían que espantaban en algún lugar, yo iba. Y entonces anduve tras la Llorona, tras el jinete sin cabeza, que decían que si se aparecía, pues yo iba, ¿no? Pero al mismo tiempo que buscaba, era escéptico. Entonces siempre eh, buscaba, no veía nada, nunca había la Llorona, nunca había el jinete sin cabeza. Y qué bueno, yo no sé qué hubiera pasado si realmente eh, se me aparecen o los veo, no lo sé. Eh, Muchos años después, una madrugada que estaba despierto, escuché un grito como el de la Llorona, la piel se me erizó, hubo un impulso de salir y de asomarme y me detuve y dije, respeta, solamente respeta lo que está pasando. Y me senté y sentía escalofríos en mi cuerpo. Y pasó porque fue una sensación que me envolvió y de pronto ya pasa y dije, es posible que haya sido alguien que pasó y que gritó. Es posible que haya sido una broma de alguien. Es posible que... Y empecé como a justificarlo. Es posible que sí haya sido eso. Y también es posible que no. Es posible que la sensación que yo tuve haya sido como una sugestión por mis antiguas búsquedas. Pero también es posible que no. Es posible que esta parte de decir espérate, no salgas, respeta, es posible que también haya sido miedo. Decía, ¿y qué pasa si realmente es? Son como muchas cosas que de pronto están en mi cabeza. Lo que me queda claro
es que existen otras cosas, existen otros mundos, existen otras dimensiones, existen otros seres. Y yo creo que hay que abrirnos a estas posibilidades. Yo creo que estas experiencias nos dejan algo, y lo que estamos viviendo nos están abriendo como la sensibilidad también. Y como les decía ayer, sal, observa el cielo, conéctate con él, ve qué pasa, qué sientes, cómo te conectas, sé una antena. Conéctate con el amor infinito, con el amor universal, desde tu corazón. Todas las experiencias siempre me dejaban una sensación de paz, primero que nada, de sentirme lleno, de sentirme pleno, de sentir que había ido a casa, esa experiencia en la presa, de ver la luna reflejada en el agua. Mi sensación era, cuando regresaba a mi casa, era como si viniera de casa, como si viniera de mi otra casa. Y cuando eso dejó de pasar, yo creo que cuando dejé de creer, o cuando empecé a cuestionar, seguramente, añoraba, extrañaba, y se acentuaba una sensación de pronto de sentir que mi casa no era mi casa, ¿no? Y buscaba formas como de conexión para volver a sentirme en casa. ¿Cuál es nuestra casa? Quizá vale la pena abrir nuestro corazón a todas las posibilidades que hay en este maravilloso universo. Muchas gracias, les deseo muy buen día, conéctense con su corazón, respiren, volteen, vean al cielo, estiren su cuerpo, estiren sus brazos hacia el cielo, hacia el sol, llénense de luz, de amor, de paz, de esperanza. No se dejen llevar por las situaciones ni de salud, ni políticas, ni de ningún otro tipo. No se conecten con eso, por favor. Llénense con el amor universal. Nos vemos mañana en otra reflexión, pues al filo de las 7 de la mañana, nunca antes, recuerden. Pasen un excelente día, mantengan la sonrisa en su boca y mantengan, por favor, la esperanza en su corazón. Hasta mañana, muchas gracias.